Jesús les dijo a ustedes protestantes, en verdad les digo, sin lugar a equivocarme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, porque le creyeron al pastor evangélico que le dijo que no lo comieran, o que eso era un mero símbolo. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, en castellano, si no se meten a católicos, no tienen vida en ustedes. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregarme. Dice la palabra del Señor que había una manera como el pueblo daba culto a Dios, como adoraba a Dios. ¿De qué manera? Y ahí lo va a decir, lo adoraba en primer lugar creyendo que Él era Dios, y segundo, ofreciendo un sacrificio, una fiesta en su honor. Y cuando el pueblo cambió de Dios y quisieron adorar un becerro de oro, entonces hicieron lo mismo con el becerro de oro, dijeron este es Dios, y le ofrecieron un sacrificio y ofrendas en su honor, hicieron una fiesta. Escuchemos, Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante. 4 que está después del 3 y antes del 5. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí está tus dioses que te han sacado de Egipto. Observen que como Moisés no bajaba, tuvieron que inventar otro Dios. No solo una imagen, como dicen los hermanos separados, no, inventaron un Dios. Israel, estos son tus dioses. En primer lugar, para uno adorar, es necesario reconocerlo como Dios. Israel, estos son tus dioses. ¿Cuáles dioses? El que te sacó, los que te sacaron de Egipto, el poderoso. Y ahora, después que lo reconocen como Dios, ¿qué hacen? Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció. A los dioses, así era el culto del pueblo de Israel, le tenían un altar para rendirle culto de adoración. Lo reconocen como Dios, colocan un altar, ¿sigue? Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Así era como el pueblo le daba el culto a Dios. Hacían una fiesta en honor de Yahvé. Lo único que aquí dejaron de hacerlo con Dios y se lo ofrecieron a un becerro de oro, creyendo que ese becerro era Dios. Cambiaron de Dios. Y lo mismo que hacían con Yahvé, quisieron hacerlo con el becerro de oro. Un altar, una fiesta en su honor. Ahora comprenden por qué en la Eucaristía tenemos un altar. Ahora comprenden por qué la Eucaristía es una fiesta. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Sigue. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas. Ahí, ofrecieron víctima. Por eso ustedes verán que hay un sacerdote, porque ¿quién ofrecía víctima? El sacrificio. Pues el sacerdote. No puede haber víctima si no hay sacerdote. Y ustedes saben que ya en el Nuevo Testamento tenemos una víctima. ¿Quién es la víctima? Cristo Jesús, porque dice San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima que se sacrifica. ¿Siga? Consumidas por el fuego. Y también presentaron sacrificios de comunión. Y presentaron sacrificio de... ¿Qué es lo que ustedes van a recibir después que se haga el sacrificio? La comunión.
Así en el Antiguo Testamento se le daba culto a Dios. Y cuando Moisés se fue por allá, el pueblo dijo, vamos a cambiar de Dios, pero vamos a seguir dándole culto a otro Dios. Y ahí fue el pecado, porque no podemos tener otro Dios. De modo que aquí nos está enseñando teológicamente la Biblia, que cuando usted va a la Eucaristía, que es el culto, donde usted hace una fiesta para su Dios, donde ofrece un sacrificio, donde ofrece holocausto, donde ofrece ofrenda, una fiesta en su honor, usted en primer lugar debe estar convencido que ese es tu Dios. Que ese es tu Dios. Y si no cree que es Dios, no le está rindiendo el culto de adoración que Él merece. ¿Comprenden ustedes por qué es pecado no ir a misa los domingos? Porque no se le está dando el culto de adoración a nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el mayor de los mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Cuando el pueblo no reconoce a Dios como Dios, cuando el pueblo no le ofrece el sacrificio en su honor, no hace una fiesta, no hay ese sacrificio de común unión, no está adorando a Dios con el culto de adoración y con la ofrenda y el sacrificio de común unión. ¿Y qué significa entonces eso de común unión? Que sea San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo, vamos a leerlo desde el 16 en adelante, que sea San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 en adelante, que nos explique porque él era judío. Él estuvo ofreciendo el culto, el sacrificio, la fiesta, el sacrificio de comunión. Él lo estuvo ofreciendo como judío. Tiene experiencia. Ahora ya no vamos a encontrar a un judío convertido al cristianismo. Y ese judío convertido al cristianismo viene a decirnos cómo en el Nuevo Testamento hay culto a Dios con sacrificio de comunión, como lo tenía el pueblo de Israel. Y Pablo, que era maestro de la ley, Pablo, que era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hijo de fariseo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante, que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, San Pablo viene a explicarnos cómo es el culto en el Nuevo Testamento para nuestro Dios, para estar en común unión con nuestro Dios. Óigalo, 1 Corintios 10. ¿10 qué? 16. Primera de Corintios 10, 16. La copa De bendición que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Y el Ya va, pan. no me empuje. Observen ustedes que San Pablo ya nos va dando ideas claras. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre, hay un sacrificio, como lo hacía el pueblo de Israel en la antigua alianza. ¿Cómo sabemos que es un sacrificio? Porque hay sangre. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. San Pablo, que era judío, está explicando que en el culto judío, para que hubiese culto, debería haber sacerdote y debería haber sacrificio, porque sin sacerdote no podía haber sacrificio. Entonces el culto para San Pablo dice: antes se mataba un cordero
para ofrecer un sacrificio con la sangre del cordero. Y dice Pablo, y no saben que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. En castellano, en el Nuevo Testamento seguimos ofreciendo sacrificio de comunión como lo hacía el pueblo de Israel. Y sigue. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Y Y el pan que partimos. Y el pan que partimos, para en la oreja, según San Pablo, ese pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía, vamos a ver qué era para Pablo, si era un mero símbolo, vamos a ver. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Si ese pan fuera un mero símbolo, jamás podríamos entrar en común unión con el cuerpo de Cristo, porque es un mero símbolo. Y Pablo, que era judío y conocía el culto judío, sabía que había que comerse la carne del cordero. Pablo sabía que no era un mero símbolo, que el pueblo de Israel comía el cordero pascual. Y Pablo dice, y el pan que partimos, o sea, se lo traduzco en castellano, Pablo dice, en la antigua alianza era sangre de un cordero. Aquí lo tenemos en el cáliz que bendecimos. Y en el Antiguo Testamento era carne de un cordero. Y aquí lo tenemos en el pan que partimos, que es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que en el Nuevo Testamento seguimos dándole culto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres, pero de la manera como Jesucristo el Señor nos lo dejó en la nueva alianza. Y es comunión con el cuerpo de Cristo. Si fuera un mero símbolo, no habría comunión con el cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, examinemos. Cuando nosotros comemos de ese pan, según dice Pablo, entramos en común unión. A ver, ¿qué significa en común unión con el cuerpo de Cristo? En común unión es, Él se une a mí y yo me uno a Él. Si yo no me uno a Él, no hay común unión. Y si Él no se une a mí, no hay común unión. Por eso cuando el sacerdote le da la hostia, le dice a usted, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, porque usted cree que va a entrar en común unión con el cuerpo de Cristo. Lo come para entrar en común unión. Él contigo y tú con Él. Por eso cuando uno comulga, no se sienta a hablar con el compañero, se sienta a gustar, a saborear en fe que ha recibido el cuerpo de Cristo, ha entrado en común unión con Cristo, Él conmigo y yo con Él, o como decía Pablo en castellano, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fantástico, maravilloso poder entrar en comunión con nuestro Dios. Y escuchen lo que viene. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pero ojo, no solamente entramos en común unión con Dios, también entramos en común unión con el prójimo. Así, otra vez. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la unidad querida por Cristo se da en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, escuche la explicación. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. El pan es uno y al todos comer
participar del mismo pan, entramos en común unión. Cristo es el centro y Él nos une con Él y nos une entre nosotros. ¿Y qué quiere decir en castellano? Que cuando usted recibe la comunión, usted está unido a Cristo y al hermano. Por tanto, usted no puede darse el lujo de comulgar y no hablarle a Petronilo o a Pánfila. Porque entonces, ¿dónde está la común unión? Todos comemos de un mismo pan para entrar en común unión. Y si entramos en común unión con el cuerpo de Cristo, entonces ya Petronilo no se cree más grande que Pánfilo. Entonces Pánfila no se va a creer la última Coca-Cola del desierto. Aunque tenga un puesto, o 2 puestos, o 5 puestos, o 100 puestos en la iglesia, ¿a mí qué me importa? Mientras más convencido esté de que está recibiendo el cuerpo de Cristo, que te une en común unión con los hermanos, te lleva a tratar al hermano como Cristo que está presente en el prójimo, y jamás se va a creer más que los demás. Y cuando en la iglesia usted vea a un miembro de cualquier grupo, llámese como se llame, que se cree la última Pepsi-Cola del desierto, como los fariseos del evangelio, y que quiere que todo el mundo le rinda homenaje y le llamen, es porque ese miembro de la iglesia es en el siglo XXI un nuevo fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que vive dentro de la iglesia. Claro, no es contigo. Pero padre, es que usted me la está tirando a mí. Ah, es que usted es así, sí es contigo. Claro que sí. Entonces no puede haber en la iglesia diferencia de personas. No puede creer tratar al uno más, al otro menos. No creer porque aquel tiene dinero es más que aquel que es pobre, porque aquel es feo es menos que aquel que es bonito, o porque aquel es viejo es menos que aquel que es joven. No, Señor, porque todos comemos del mismo pan y todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo, y no estamos divididos, de modo que no puede estar un grupo de apostolado por un lado y otro por otro. Es que como yo no soy de la renovación, entonces yo no pertenezco a la iglesia, al cuerpo de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. O es que yo no soy del catecumenado, entonces yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, yo no soy cursillista. No, todos comemos de un solo pan, todos formamos un solo cuerpo, la común unión, y nos une Cristo. Sigue. Fíjense en los israelitas. Ya va, no me empuje. Para ellos. Ya va, un momentico, no me empuje. Mire cómo San Pablo nos da un dato. San Pablo dice, acuérdense que él era fariseo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Y dice San Pablo, ¿quiere que se lo explique mejor? Fíjense en los israelitas. Claro, él los conoce, él es judío, él es israelita, él era maestro del pueblo judío, ahora es maestro del pueblo cristiano, conoce aquella antigua alianza y conoce la nueva alianza, conoce los sacrificios de la antigua alianza, conoce el sacrificio de la nueva alianza. Fíjense en los israelitas y va a comparar la antigua alianza con la nueva, el antiguo culto con el nuevo. Pongan cuidado, fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Para ellos comer de la víctima, entonces hay que comerse el cuerpo de Cristo para entrar en común unión. Pablo está diciendo, mire cómo los israelitas comían de la víctima, y Cristo es el cordero, es la víctima.
Como los israelitas comían de las víctimas para entrar en común unión con el altar, y el altar representaba a Dios. Para entrar en comunión con nuestro Dios hay que comer de la víctima. Por eso usted no se puede dar el lujo de pasar toda la vida yendo a misa, pero no comulga porque su compañero o su compañera no se quiere casar y usted no lo puede obligar. Y como usted no lo puede obligar, usted dice, pues no comulgo, pero la culpa no es mía. La culpa la tiene él, que no se quiere casar. Y el Señor sabe que yo sí me quiero casar. Pero tengo 20 años viviendo arrejuntada y no me voy a casar, no puedo comulgar porque mi marido no se quiere casar. Ya no es pecado mío, Padre, ya no es pecado mío, es pecado de él. Sí, se lo voy a aclarar. Es pecado de él el no casarse y es pecado suyo darle sexo sin ser casada. Sí. Tenemos que entrar en comunión. Hay que comer de la víctima. ¿Cuántas veces ha ido a misa y no comes de la víctima? No entras en común unión. Fíjense de los israelitas, porque el culto cristiano viene a ser la realidad de lo simbólico del culto israelita. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. Ahí está. Y no a Dios. Los sacrificios de los paganos van dirigidos a los demonios y no a Dios. Aquí está diciendo la Biblia que los paganos se unen con los demonios en el sacrificio que ofrecen, pero que ustedes y yo nos unimos a Dios con el sacrificio que ofrecemos. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Se lo traduzco en castellano. No quiero que ustedes vayan a los brujos. No quiero que vayan a los babalaos, a los santeros. No pueden entrar en comunión con los demonios, dándole el culto a la Santa Muerte. ¡Pilas, mexicanos! Sigue. No pueden beber al mismo tiempo. Aquí está que para Pablo la Eucaristía es dejada y querida por Dios y es el culto de la nueva alianza. Escúchelo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor. El Señor tiene una copa y eso está en la iglesia de Jesucristo. Y usted puede beber de esa copa. En los hermanos separados, ustedes no pueden beber de esa copa. No pueden beber de la copa del Señor. ¿Por qué dice de la copa del Señor? Porque fue el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 19, quien agarrando pan dijo, esto es mi cuerpo. Agarrando vino dijo, esta es mi sangre. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y de la copa de los demonios. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor. El Señor tiene su mesa, su altar, donde usted y yo entramos en comunión con Él y entre nosotros mismos. Y no pueden, ¿otra vez? Y no pueden tener parte en la mesa del Señor. En la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Ahora comprenden por qué hay un altar en la iglesia de Dios y por qué hay un sacrificio y es pan y es cáliz donde está la sangre. Ahora observan ustedes
cómo San Pablo está explicando el nuevo culto de la nueva alianza. Sigue. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Se lo traduzco en castellano. El Señor es celoso de su altar. El Señor es celoso de su mesa. El Señor es celoso de su culto, de su sacrificio. Él es celoso de eso. Y Él quiere que participemos únicamente de su mesa. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era el culto de la antigua alianza y el culto de la nueva alianza, con sacerdotes de la antigua alianza, el culto de la antigua alianza, con sacerdotes de la nueva alianza, el culto de la nueva alianza. Oigan, Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley, esa donde vivía Pablo, la religión judía, contiene una sombra de los bienes por venir. Sombra. Era en la antigua alianza sombra. ¿De qué? De los bienes por venir, de lo que venía el Nuevo Testamento. Siga. Pero no de la verdadera figura de las cosas. No la verdadera figura de las cosas del Antiguo Testamento. Siga. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año. Ese culto no podía llevar a la perfección al pueblo y lo ofrecían año tras año. Siga. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Cómo era que daban culto? Con sacrificio. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Pero ya estudió en la Biblia qué significa el culto de adoración a Dios. Debe haber un sacerdote que ofrezca un sacrificio, y el pueblo de Israel nunca ofrecía culto a Dios sin sacrificio, y el sacrificio no se podía hacer sin sacerdote. Y dicen los protestantes, me voy para el culto. Y dice la Biblia, no, el culto era de esta manera y ahora es de esta manera. Pongan cuidado, siga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Antiguo Testamento, siga. Es que la sangre de los toros y de los... En el Antiguo Testamento era sangre de ¿qué? De animales, toros. Y de los chivos. Y de los chivos no había culto sin sacrificio de animales, siga. No tienen valor para quitar los pecados. Esa sangre no tiene valor para quitar pecados. Urgente, urgente. Se necesita una sangre que sí tenga poder para perdonar pecados. Se necesita un cordero que sí tenga poder para perdonar pecados. Es ahí el cordero de Dios, dice Juan, el que quita el pecado del mundo. Ese sí tiene poder. Siga. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, ese es el cordero, ese es el que necesitamos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, tú no... Dice. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas del Antiguo Testamento, no lo quisiste, sino que me formaste un cuerpo. Miren teológicamente que está diciendo la Biblia, que si antes se ofrecía el culto con sacrificio de animales, derramando una sangre que no tenía poder para perdonar pecados, dice Cristo, cuando entra en el mundo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero que viene con su sangre a perdonar los pecados en la nueva alianza, con un nuevo sacrificio. Sigue. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero. Siga. Oh Dios,
como en un capítulo del libro, está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Para hacer la voluntad. Eso no es voluntad del Papa, no es voluntad de los obispos ni de los curas. Eso es voluntad de Dios. Sigue. Comienza por decir. Despacio. Comienza por decir. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. No te agradaron. Eso era el culto de la antigua alianza. Ya lo va a decir, ponga cuidado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Ahí tienes. Ajá, ahora, ¿qué pasa? Siga. Entonces Significa Nuevo Testamento. Entonces sigue. Aquí estoy yo. Lo repite. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Siga. Con esto anula. Aquí. Listo. Ya va un momentico. Aquí respiren profundo. Tomen aire. Porque aquí es donde la Iglesia Católica dice que ya ese culto de la antigua alianza cesó y que ahora comienza el culto de la nueva alianza, porque escúchenlo, pongan la lupa, paren la oreja y tomen la foto, las tres cosas a la vez. Con esto anula el primer orden de las cosas. Queda anulado el primer orden de las cosas. Listo con la cámara, vamos a ver, ¿las anuló y se acabó? ¿O vamos a ver si a nosotros en el Nuevo Testamento nos deja algo nuevo? Listo con la cámara para ver. Para establecer el segundo. Pácata, para establecer lo segundo. Pero no nos dijo qué era lo segundo. Pero gracias a Dios que va a decir qué es lo segundo. Vamos a ver qué es lo segundo, lo que viene a reemplazar el culto de adoración que el pueblo de Israel le daba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Ahora va a ser reemplazado por un nuevo culto, el segundo, que no sabemos, pero que ahí viene. Listo. Esta voluntad de Dios es voluntad de Dios, no dice esta es la voluntad del Papa Francisco, esa es la voluntad del obispo, del cura, no, esta voluntad de Dios, repítalo. Esta voluntad de Dios. Ahí listo con la cámara, vamos a tomar la foto. Esta voluntad de Dios, siga, de que habla, es que seamos santificados. Ahí viene. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Anula lo primero y establece lo segundo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y es voluntad de Dios que ustedes y yo seamos santificados. Podemos ser santos. Repítalo. ¿Es voluntad? Es que seamos santificados. Ahí subrayen la palabra santificado. ¿Para qué comemos el cuerpo de Cristo? Para ser. ¿Y de quién es la voluntad? De Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora pregunto, ¿esa voluntad de Dios será la misma voluntad de Satanás? Si la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, es decir, que tenemos que comernos el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, ¿cuál será la voluntad de Satanás? Todo lo contrario. Que no comamos el cuerpo de Cristo para que no seamos santificados. Pero Satanás no puede venir en persona a decirnos: buenas noches, soy don Satanás y vengo a decirles que no coman el cuerpo de Cristo para que no sean santificados, porque me los quiero llevar para el infierno. Usted más rápido sale a comer el cuerpo de Cristo.
Pero si Satanás dice, voy a mandar a los evangélicos para que le diga a los católicos que no coman de esa galleta, que no coman de esa oblea, que no coman de eso, que eso es un mero símbolo. Cuando Satanás logre meterle en la cabeza a los católicos que eso es un mero símbolo, entonces les está robando la santificación por el cuerpo de Cristo, porque si es un mero símbolo no podemos ser santificados por el cuerpo de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para poder recibir el perdón de los pecados es necesario comer ese sacrificio, la carne del Cordero, la sangre que sí tiene poder para limpiarnos de los pecados. Eso lo sabe Satanás. El problema es que el católico no lo sabe. Entonces el católico va a recibir la comunión y no sabe que es el cuerpo de Cristo. Y no sabe que lo va a recibir para su santificación. Y no sabe que ahí está Cristo. Padre, ¿usted está diciendo que los católicos no saben que ahí está Cristo? Ay, Dios mío. Con dolor tengo que decirle que hay católicos que no saben que ahí está el cuerpo de Cristo. Sí. ¿Quieren una prueba? Para que se den cuenta que hay católicos que no creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Si quiere, hacemos una prueba. Ahorita en la misa los sacerdotes nos vamos a repartir, uno aquí, otro allá y otro allá. Y yo me pongo aquí. Y aquí ponemos a un ministro extraordinario. Los otros padres van para allá, los otros padres van para allá. Aquí hay un ministro extraordinario y aquí estoy yo. El ministro extraordinario va a repartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay alguien que le dice, para acá. Y usted va a ver que hay católicos que dicen, no, yo para acá. ¿Por qué? Porque no está convencido que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si estuviera convencido, no rechazaría el cuerpo y la sangre de Cristo. Está aquí y está aquí. Yo la recibo con fe donde esté. ¿Por qué tengo que irme para allá, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado? Porque me estás comprobando que su catequesis cuando hizo la primera comunión fue tan débil, tan frágil, que no te enseñaron